Bueno, les decía a los compañeras y compañeros que, pues, buenas tardes, un saludo a todas las personas que asisten a estas reuniones de los miércoles de la salud que programa la Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de la DIAN, UTRADIAN. Hoy estamos en el evento número 40. El año pasado realizamos 24, o sea que realmente hemos realizado 64 eventos de miércoles sindicales o miércoles de la salud, con el objeto, pues, de mantener una relación con los compañeros y las compañeras y estar informando sobre las diferentes situaciones que se presentan en el orden nacional. Hemos tratado toda una serie de temas que son muy importantes todos para nuestro acontecer como empleados públicos, como ciudadanos. Y hoy nos vamos a referir a un tema que fundamentalmente, pues, nos tiene que ver, pues, eh, con los trabajadores de la DIA. Hoy sí estamos centrados en el tema eminentemente gremial de los trabajadores, en el tema de orden jurídico de la negociación colectiva en el sector público, reglado por el decreto 160. Es una tarea que venimos desarrollando. Y queremos informar a ustedes cuáles han sido los avances de este proceso, en qué vamos, en qué momento estamos y cómo son las situaciones de la relación con la administración, teniendo en cuenta que todavía no se inicia la mesa de negociación de este año, que fue saboteada por la anterior directora de la DEGRAE, que en la medida en que no encontró una correlación de fuerzas favorables a sus intereses, se opuso a la negociación colectiva y acusó a una tutela que ganamos desde Utradian, donde todo lo contrario reivindicaba la negociación colectiva y además establece unas reglas que debe cumplir la administración. Eh, esa estrategia, afortunadamente, consideramos que está cambiando y ahora, pues, tenemos una comunicación que está siendo fluida con la administración, aunque todavía no hemos podido arrancar con la mesa de negociación. Sin embargo, hoy queremos hacer una presentación en la cual vamos a conversar las personas que hemos sido, digamos, representantes de la organización Utradian, los delegados, los voceros, que hemos estado en las reuniones, con la doctora Elmira Franco Silva, con la doctora Lilian Amparo, y que corresponden, pues, a la estructura de nuestra organización. Nosotros tenemos algo que se denomina la Junta Nacional Ampliada. ¿Qué es la Junta Nacional Ampliada? La Junta Nacional Ampliada es lo que corresponde a la Junta Nacional, que somos 10 personas, más la Junta de la Seccional Bogotá, que son otros 10, y estos 20 realmente somos los que hemos venido trabajando durante todo el año y durante todo este periodo eh, dentro de la administración. Realmente no nos hemos detenido y, y hay una participación del conjunto de estas 20 personas que estamos en ese proceso. Sin embargo, pues estas reuniones no puede asistir todo el mundo porque, pues, por la situación del COVID, pero también por los límites que coloca la administración. Y entonces, en esa medida, atendiendo como unos criterios generales, que son criterios, pues, de orden sindical más que todo, entonces, en esa delegación hemos incluido al presidente seccional de Bogotá, a la secretaria general de Bogotá, eh, al vicepresidente nacional y a la secretaria general nacional y al presidente nacional. Ese es el grupo de 5 personas que son los que estamos conversando y que expresan, pues, la estructura de la organización. Ustedes saben que siempre realmente los cargos que tienen más actividad dentro de la organización, sin demeritar ningún otro, son los de presidente y secretario.
En este caso, presidente y secretaria. Son los casos que tienen mayor dinámica por el carácter mismo de la estructura de las organizaciones sindicales. Entonces, hoy, pues es precisamente estas personas que corresponden a, en el caso de la Junta Nacional, que corresponden a secretaria general Sandra Roballo y al vicepresidente Oscar Vega, y en el caso de la Junta Seccional Bogotá, el presidente Luis Antonio Piñeros y la secretaria general Elsa Castiblanco, y yo como presidente general de la organización Utradian. Entonces, en este contexto vamos a dar algunas líneas de lo que hemos conversado, las expectativas que tenemos. Para mañana tenemos otra reunión nuevamente de 11:30 a 12:30. Daremos un informe corto de hoy en 8 días, porque probablemente se van a concretar algunas cosas y también está proyectada una reunión con el director de todas las organizaciones sindicales en su conjunto para el día 12 de noviembre. Esa es la agenda que venimos trabajando y nosotros realmente tenemos un afán por el inicio de la negociación colectiva, porque es lo que se constituye, digamos, dentro del contexto de los logros que hemos tenido los empleados del sector público. Estos diálogos que tenemos, estos diálogos que tenemos están dentro del contexto de pues, lo que se denomina el diálogo social, que hace parte también de la negociación colectiva, en el sentido que todas las relaciones que se mantengan entre las organizaciones sindicales y la DIAN, pues están en el contexto de la negociación colectiva. La DIAN, pues, ha venido reuniéndose, pues, no solo con Utradian, sino con cada una de las 15 o 16 organizaciones sindicales que tenemos hoy en día. El avance de las... Me va a tocar apagar aquí el celular porque no puedo en esas condiciones. El avance del número de organizaciones sindicales ha sido bastante en estos periodos. Mire, yo les comento, compañeros, nosotros somos la segunda organización que apareció en la DIAN. Nosotros aparecimos desde el año 2000 realmente. Pero cuando uno ve las negociaciones, por ejemplo, del año 2013, teníamos una, dos, tres, cuatro organizaciones sindicales teníamos en el año 2013, ¿sí? Y ya hoy en día, pues hemos crecido a 15, ¿sí? Ya más o menos, si nosotros miramos más adelante, por ejemplo, en el año 2017, teníamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete organizaciones sindicales en el 2017, ¿sí? O sea que prácticamente que entre el 2017 y el 2021 se ha duplicado el número de organizaciones sindicales. Nosotros que hemos defendido un proyecto federativo, pues si eso estuviera en un contexto geográfico distinto, creo que tendría sentido, pero no lo vemos en esas condiciones. Sin embargo, pues respetamos absolutamente todas las organizaciones porque es su derecho constituirlas, y decimos que dentro de esas 17, dentro de esas 15 organizaciones, perdón, alrededor de 9 tienen menos de 100 afiliados y se han creado en los últimos días, ¿sí? Pues no todas, pero la mayoría sí, de esas 9. Esas tienen menos de 100 afiliados y bueno, pues con eso simplemente lo que estamos dando es un informe en general, digamos, del contexto de las organizaciones, ¿sí? Tenemos 6 organizaciones que tienen más de 100 afiliados, tenemos una organización que tiene más de 1000 afiliados, y ese es el panorama general, ¿sí? Realmente con la anterior administración fue muy difícil porque
siempre hubo como un mecanismo de manipulación a partir de la propia DEGRAE y un asesor que contrataron a costos inmensos. Creo que el contrato por 2 años era de 450 millones y que pues siempre jugó en el ámbito de dividir las organizaciones sindicales y en alguna forma lo logró. Logró porque la administración terminó reuniéndose con un grupo que representa en ese caso el 30% de la afiliación sindical y desconocía al 70% de las organizaciones sindicales. Y todo este proceso que se dio, por ejemplo, los concursos, el proceso que se dio previo, la situación que estamos viviendo, se dio sin el concurso de las organizaciones sindicales. Eso lo hicieron, como dicen por ahí vulgarmente, a lo bestia, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros hemos reivindicado el poder construir nuevas relaciones con la actual administración en la medida en que pues se han abierto unos canales que son unos canales legales, que son unos canales legítimos, que son unos canales necesarios y que están dentro del contexto del decreto 160 de la negociación del sector público. Y nosotros lo hemos circunscrito pues a lo eminentemente jurídico, a lo eminentemente legal, y en esa medida eh, el primer punto que le hemos solicitado a la administración tiene que ver pues con el tema de la ampliación de la planta y la conversión de la prima en factor salarial. ¿Por qué este punto? Porque nosotros desde el año 2019, en la negociación nacional del sector público, firmamos esto con el gobierno nacional, de que se cumpliría el acuerdo de 2018 de ampliación de la planta y y cumplirían también con la conversión de la prima en factor salarial, toda vez que alrededor de 2016-2017 el acuerdo era que en ese momento el incentivo que teníamos se convirtiera en salario. Sin embargo, el doctor Santiago Rojas nos falló y salió fue una prima. Y ni siquiera esa prima fue factor salarial. Y esa prima pues nos la están pagando sí a mitad de año y a final de año, pero ni siquiera fue factor salarial. Entonces, realmente tenemos unos incumplimientos y en esa medida nosotros seguimos insistiendo mmm, con esos puntos porque son puntos centrales, son puntos fundamentales para poder avanzar en la construcción de una entidad que cumpla sus metas y que pueda realmente realizar sus controles como debe ser, que pues, se pueda combatir realmente con todas las herramientas que se deban tener, la evasión, la ilusión, el contrabando y todos estos aspectos que nosotros, que tienen que ver con nuestras funciones como empleados públicos de la DIAN. En ese contexto, esta administración se ha comprometido de alguna manera a una ampliación de la planta. Y esa ampliación también va a beneficiar pues a los compañeros y a las compañeras que perdieron el concurso y muchos de los cuales fueron cargos convocados. Aquí no hubo ninguna negociación como debía hacerse para mirar cuáles cargos eran los que debían ser convocados. No hubo absolutamente nada. Aquí fue lo que se le ocurrió a esta señora que dirigía la DEGRAE con el equipo que tenía a su lado y en esa medida manipularon todo eso y ellos decidieron qué convocaban y cuáles no, y eso fue totalmente unilateral a pesar de que teníamos acuerdos donde establecían lo contrario. Y en esa medida, pues ahora hay que resolver el problema que nos dejaron, porque tenemos muchos compañeros antiguos, compañeras antiguas, que llevan bastante tiempo en la DIAN, que tienen una gran experiencia, que tienen una capacidad de trabajo importante y que hoy pues están en el peligro de perder su trabajo, que es un peligro inminente y que, por ejemplo, en el caso de las personas del concurso
del concurso de las áreas no misionales, ya la comisión determinó que la fecha será, que las listas estarán listas para el 23 de noviembre. O sea que ya está esa situación prácticamente es inminente. Solo quedaría faltando el examen posterior que debe hacer la DIAN, que es un examen de aptitud física, que eso podría demorarse, no sé, yo calculo un mes, 30 días, un mes, pero ya la inminencia es real. Entonces, en esa medida, pues tenemos esa preocupación y por eso este tema de la ampliación de la planta se convierte para nosotros en un tema fundamental unido a la prima factor salarial, porque si estamos viendo una entidad nueva, una entidad que supuestamente han reestructurado, pero realmente la reestructuración que vimos fue una reestructuración solamente para las directivas, para crear, que fue lo que dejó la anterior administración, que dejó una entidad macrocefálica, una entidad con una cantidad de nuevos cargos directivos, pero sin personal suficiente. Incluso a esta administración le tocó bajar el número mínimo de personas que hay en cada grupo, porque no hay la gente suficiente. Entonces, realmente, ese tema de la ampliación de la planta es un tema hoy central y lo mismo la conversión de la prima en factor salarial. Mm, no, en la medida en que hemos encontrado que la actual administración ha hecho eco de este tema, y en un principio el director nos manifestó pues que iba a explorar el tema y después en las reuniones que hemos venido realizando ya pues han continuado manifestando que es muy probable que esto se dé, toda vez que compañeros y compañeras nosotros producimos, ¿sí? Nosotros producimos, nosotros si aquí se logra incrementar la planta, para el Estado eso va a ser a costo cero, porque cada funcionario va a producir los recursos suficientes para pagar sus salarios, sus primas y todo, y además de eso, va a quedar un porcentaje muy importante para el país, ¿sí? Entonces, por eso, cuando hablamos de una ampliación de planta, no estamos hablando sencillamente porque sí, estamos hablando porque esta ampliación de planta estará unida a un incremento del recaudo y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, esa es la introducción al primer punto. Yo quiero darle la palabra a mis compañeros para que hagan algún comentario sobre este punto de la ampliación de la planta. Tulio, buenas tardes compañeros. Oscar Hernando Vega, vicepresidente de la Junta Nacional. Sobre ese punto hay que tener claro que en el año 2018 se llegó a un acuerdo entre la DIAN y las organizaciones sindicales sobre una ampliación de planta de 1.211 cargos, más o menos 1.511, más o menos, esa es la cifra, no lo tengo claro acá. Y en el 2019, desafortunadamente, la Mesa Nacional expiden una circular, que es la circular número 100.002, la cual limita el tema de las ampliaciones de planta, solo se lo lleva para la Mesa Nacional. Pero pues nosotros en el año 2018 ya teníamos ese acuerdo, ya estaba, la circular es la 100.002, que prohíbe acuerdos singulares en el tema de ampliación de planta en mesas individuales y que únicamente se podrán negociar las condiciones de empleo en materia de capacitación y bienestar social e incentivos. Bajo ninguna circunstancia se podrán acordar temas salariales o prestacionales o de revisión de plantas de personal, materias de competencia de la Mesa Nacional. En el año 2018, recuerden, nosotros ya teníamos la ampliación de la planta acordada con la DIAN, era desarrollarla. De ahí que se luchó y pues así como lo dijo el compañero Tulio, se incluyó en la Mesa Nacional la ampliación de planta de la DIAN y la conversión de la prima en salario. Sobre ese punto, ¿por qué recalco? Porque desafortunadamente en el año 2020 vemos que pocas organizaciones sindicales, la minoría, contrariando todo pues, lo que tiene que ver con el tema de la negociación colectiva, firman un nuevo acuerdo determinando que ahora con el nuevo préstamo que hizo el BIC de los 250 millones de dólares, efectuarían un nuevo estudio para determinar si procede o no procede la ampliación de planta.
debemos recordar que ya hemos efectuado 2 estudios sobre el tema de ampliación de planta y ya es claro que la DIAN necesita una ampliación de planta, más estamos en mora. Entonces, de ahí al recordar que la DIAN firma en su momento, pues con la doctora Barriga y todo el equipo que la acompañaba, un acuerdo ilegal. Es más, nosotros no estuvimos de acuerdo y la mayoría de las organizaciones sindicales no estuvimos de acuerdo y de hecho no firmamos. Y ellos tomaron esa no firma y esa no participación como si nos hubiéramos levantado de la mesa y siguieron trabajando solos en una mesa oculta, clandestina, sin el acompañamiento de todas las organizaciones sindicales. Entonces, pues es importante lo que dice el compañero Tulio sobre el tema de la ampliación de planta y sobre el acuerdo que tenemos en este momento y que se debe cumplir. Nosotros este año estuvimos, cuando se estaba desarrollando la Mesa Nacional, estuvimos efectuando protestas en la función pública exigiendo esa ampliación de planta y pues, ¿por qué la ampliación de planta? Porque pues desafortunadamente vemos que la administración anterior, pues cuando se firmó el concurso y todo eso, de manera inconsulta efectuaron una convocatoria de unos cargos y no contaron con nosotros. En el año 2016 hubo un acuerdo que cuando se iba a diseñar, un acuerdo entre la DIAN y las organizaciones sindicales, que cuando se fuera a diseñar el concurso y los cargos a convocar y todo eso, pues debían contar con la consulta, con las organizaciones sindicales. Además de eso, en la mesa nacional también se llegó a un acuerdo en el año 2018, 2019 se llegó a un acuerdo y en virtud de ese acuerdo se expide un decreto, el decreto 498, el cual obligaba a la DIAN tanto para la ampliación de las plantas como para los manuales de funciones y así como para la reestructuración, efectuar una consulta en todas sus etapas con las organizaciones sindicales existentes en la entidad. Eso es un mandato legal. Ese decreto salió el 30 de marzo del 2020. Ese decreto, los manuales de funciones salieron en junio 11 y nosotros le hacemos la consulta a la DIAN y le preguntamos sobre los manuales de funciones que van a tener como base para la ampliación del concurso, en la cual, como ustedes es ampliamente conocido, se excluyeron muchas profesiones. Dentro de las ellas, la más significativa, la que más recuerdo, es la administrador público. Oscar, Señor, sobre el tema manual de función vamos a hablar más adelante, solo ahorita es sí, ampliación de plan. bueno, ampliación de planta, pues vemos que tenían que consultarnos a nosotros y que tenían que cumplir el acuerdo y vemos que esta administración no cumple el acuerdo y sobre pues el decreto 498 que lo vamos a ver más adelante, le hicimos la consulta a la DIAN y la DIAN nos responde y están las respuestas donde dice que teniendo vigencia el decreto 498 a partir del 30 de marzo del 2020, sacan una, una respuesta donde dice que ellos socializaron eso cuando el decreto no había existido en diciembre 19 del 2019. Entonces, para que tengamos claro que ahí violaron todo eso, no cumplieron. La ampliación de planta es una exigencia que tenemos, es una obligación, se han hecho varios estudios y adicionalmente ese acuerdo que se firmó en el año 2020 con esa minoría de las organizaciones sindicales es ilegal porque va en contra de esa circular y queremos agregar, esa circular fue demandada por nosotros, en este momento se encuentra demandada en el Consejo de Estado, no concordamos con ella, pero simplemente hay que citar que en ese momento firmaron ese acuerdo y era ilegal porque en las mesas, en la DIAN sindicatos no se podían llegar a firmar ese tipo de acuerdos en la cual se revisaría y efectuaría un nuevo estudio. Vemos que ahí se puede presentar un detrimento patrimonial que no lo vemos porque ya el estudio está. Entonces, hasta ahí mi intervención y pues nosotros compañeros para que intervengan. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Elsa Castiblanco Marín y dentro de los acuerdos que se tenían que hablar, compañero, para el año 2019 teníamos un acuerdo de nuevos empleos de 1.482 empleos nuevos. Para el año 2020 teníamos 1.585 de empleos nuevos. Para el año 2021 teníamos un acuerdo de 1.575 empleos nuevos. Y para el 2022, 1.569 empleos nuevos.
Bueno, la realidad es que estos acuerdos pues no se han logrado, no se han cumplido, pero nosotros, Utradian, sigue insistiendo en la ampliación de la planta y pues siempre lo ponemos allá en la mesa porque nos parece que es muy importante que esto se dé, pues también teniendo en cuenta que pues ahorita muchas personas están con la preocupación que vayan a salir, ¿no? Entonces, pues Utradian sigue como insistiendo y sigue en la pelea, y pues no tanto en la pelea, sino en insistir en que la ampliación de planta es un tema muy importante para la DIAN y para todos los funcionarios de la DIAN. Muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeros. Soy Luis Piñeros, presidente de Utradian Bogotá. Como complemento a lo que han dicho ya nuestros compañeros, ya digamos como una introducción, ya se ha nombrado la parte jurídica. Quiero decir lo siguiente, se les puso a la administración, digamos ya cuestiones prácticas y reales de lo que está sucediendo hoy en todas las administraciones, como son las cargas de trabajo, básicamente en las áreas misionales, ya sean de impuestos, de aduanas, de cambios. ¿Qué es lo que está pasando? Que se necesita esa ampliación de planta porque los funcionarios tienen demasiados expedientes, demasiada carga de trabajo que los está afectando tanto psicológicamente como orgánicamente. Eso se le comentó ya a la dirección. Otra cuestión es que tenemos que tener en cuenta que hay muchos funcionarios que ya están en edad de pensión. Estos funcionarios están tomando la determinación de pedir su pensión. ¿Por qué? Porque debido a esas cargas de trabajo ya no las resisten. ¿Qué sucede con esto? Que los funcionarios que están quedando en la DIAN actualmente van a recibir los expedientes y las cargas de trabajo de esos funcionarios que se van a retirar. Por eso es que se necesita en términos prácticos la ampliación de planta. Igualmente, se les expuso a las directivas de la entidad que, digamos, en los concursos de méritos va a entrar gente, digamos, que no son funcionarios de la DIAN, ya sea de carrera, ya sea provisional. Son funcionarios que pueden tener algún conocimiento, pero no tienen el conocimiento técnico que tienen los funcionarios de la DIAN. Mientras se acomplan, pasarán 6 meses o 12 meses. ¿Qué es lo que va a pasar si no se mantiene a los funcionarios que actualmente están trabajando en la DIAN como provisionales y cuyos cargos fueron sacados a concurso? Y pues, por supuesto que no pasaron dicho concurso. ¿Qué va a pasar? Que en términos prácticos, la DIAN puede dejar de recaudar lo que debería recaudar. ¿Qué pasa con eso? Que está afectando económicamente el recaudo de la nación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, va a afectar laboralmente y económicamente a los funcionarios que van a salir, y se va a desaprovechar ese conocimiento técnico que tienen esas personas. Todo esto se le ha dejado muy en claro a las directivas de la DIAN. Digamos, aquí obviando, digamos, la parte jurídica y yéndonos realmente a lo que es la parte real, lo que es la realidad de los funcionarios y de la institución. En tercer lugar, y ya para, digamos, terminar mi intervención, no se han respetado los acuerdos, como ya lo dijeron los compañeros, y el acuerdo 002, que es un acuerdo entre el gobierno nacional y las organizaciones sindicales, se dicen que se deben, digamos, en las mesas de negociaciones, hacer una revisión de los acuerdos y que esos acuerdos se deben cumplir. Eso no está sucediendo.
Entonces yo creo que de pronto con, digamos que con la nueva administración, porque como la señora Barriga ya salió, yo creo que de pronto vamos a tener más oportunidades de llegar a un acuerdo y lograr la ampliación de planta que tanto buscamos. Perfecto. ¿Quién más? Bueno, y tener claro, compañeras y compañeros, que unido a este tema de ampliación de la planta, firmado 2018, estudio del año 2018, firmado después en el orden nacional en el 2019, y que hasta el momento no se ha cumplido, pero que tenemos una expectativa con esta administración, toda vez que ha dicho que se compromete con el tema, está el tema de la conversión de la prima en factor salarial. Como bien les dije, la conversión de la prima en factor salarial es prácticamente rescatando lo acordado en el año 2016, en el sentido en que el incentivo debía ser salario, debían convertirlo en salario, y ellos nos salieron con una prima. Pero esa prima ni siquiera es un factor salarial. Entonces nos hicieron un conejazo, que fue el conejazo que nos hizo Rojas, ¿sí? Entonces también lo llevamos a la mesa nacional en el año 2019 y ahí quedó. Y ese es un tema central hoy en día, porque es que aquí realmente nosotros como trabajadores, si comparamos a la DIAN con las entidades similares en el orden latinoamericano, somos la entidad más barata de nuestros pares en América Latina. O sea, la que tiene el menor número de empleados, la que tiene los salarios más malos, ¿sí? La que todavía no tiene los sistemas adecuados. Entonces a nosotros todo eso nos preocupa, porque estamos en el siglo XXI, donde los sistemas han adquirido una velocidad importantísima. Y ustedes saben que aquí hay un crédito de 250 millones de dólares para colocar un nuevo sistema. Y eso va a tener una mayor exigencia en el trabajo. Y esa mayor exigencia va a implicar, pues, que aquí tienen que pagarnos lo que corresponde. Una de las recomendaciones de la OCDE es que los salarios en las entidades como la DIAN deben ser los mejores del sector público. ¿Por qué? Por las características de nuestro trabajo. Porque nosotros representamos la seguridad económica del país. Por eso es que aquí permanentemente hemos traído expertos tributarios, como hace 8 días el doctor Jorge Iván González, profesor de la Universidad Nacional, y otros de muy buena talla, porque esa es la importancia de nuestra entidad. Nosotros somos una entidad vital en la estructura del Estado. Y por eso pues también necesitamos impuestos justos, porque si no terminamos nosotros como funcionarios pagando los platos rotos de una tributación injusta. Entonces, en ese sentido, esa lucha por la conversión de la prima en factor salarial es una lucha por el cumplimiento de los acuerdos del año 2019. El otro punto que hemos planteado también y que tiene que ver también con el cumplimiento de los acuerdos, porque es que la anterior directiva vino, hizo y deshizo, ¿sí? Y se saltó todo y como les dijimos, se consiguió un grupito de sindicatos que los apoyaban a punta de favores, a punta de nombrarles gente. Entonces traían hojas de vida y se las nombraban. Y entonces, y con eso, pues los tuvieron contentos ahí. Y en esa medida, pues hizo y deshizo con los funcionarios. Entonces, una de las cosas que hizo y deshizo fue aplicar el traslado sanción. Entonces, nuevamente algo que habíamos negociado desde el año 2013. Después se mejoró en el año 2014. Después hubo hasta una circular para controlar precisamente los traslados sanción. Y eso fue
el pan de cada día con esta señora que teníamos anteriormente. Entonces nosotros lo que estamos solicitando es pues que las cosas vuelvan a su estado natural, que aquí no tienen por qué haber traslado sanción, que aquí la movilidad, si bien es cierto, eso es una planta global y flexible, debe estar es al servicio de los trabajadores. Eso es muy importante que lo tengamos claro, que la movilidad debe estar al servicio de los trabajadores, porque la planta global debe precisamente integrar ese sentido de los trabajadores con su administración y no como pues con esas arbitrariedades que se cometieron en la anterior degrade. Y entonces creemos que aquí los compañeros que fueron arbitrariamente sacados de sus ciudades, alejados de sus familias, deben regresar al seno de sus familias. Pero asimismo también creemos que hay situaciones de compañeras y compañeros que también deben resolverse, porque aquí existen situaciones humanitarias que hacen que muchas veces un funcionario, un servidor público de la DIAN, realmente los funcionarios son las directivas, nosotros somos de servidores públicos, empleados, que realmente un empleado de la DIAN muchas veces tiene que cambiar de ciudad en razón de nexos familiares que lo obligan a un cambio de ciudad, y para eso debe servir la planta global y flexible, para garantizarle los derechos a los trabajadores, para garantizar que el trabajador pueda estar en las mejores condiciones, y en esa medida, si está en las mejores condiciones, da lo mejor para el cumplimiento de las metas. Este es un punto que a nosotros nos parece central. ¿Por qué? Porque es un punto de derechos humanos, es un punto de satisfacción en el trabajo, es un punto con el cual estamos buscando, es la máxima satisfacción en el trabajo para los servidores públicos, y en la medida en que están satisfechos con su trabajo, indudablemente que van a rendir más, van a ser más productivos, van a ser más felices, ¿sí? Y eso a nosotros nos preocupa, la felicidad de nuestros compañeros, ¿sí? Por eso es que creemos que ese es un tema fundamental. Hay gente que no le parece que sea un tema fundamental. A nosotros sí nos parece fundamental, porque es la vida de los funcionarios, es su vida cotidiana, ¿sí? Y uno siempre pues busca estar en las mejores condiciones, en su mejor sitio, ¿sí? Y por eso creemos que estas reubicaciones que se dieron, pues no corresponden a derecho. De la misma forma que estamos reivindicando también el trabajo en casa. El trabajo en casa para nosotros es uno de los logros que nos dio la situación pues tan terrible esta de la pandemia, producto de la contaminación ambiental y de todo este desarrollo salvaje del capitalismo, y pues que nos trajo otros aspectos como poder trabajar desde la casa. Entonces, en la medida en que ese trabajo se pueda hacer y que la gente lo desee, pues también creemos que debe garantizarse el trabajo en casa, porque ya está arreglado. Anteriormente se hablaba del teletrabajo y eso también sigue en la norma, pero estaba muy supremamente restringido. Hoy en día eso ha cambiado. Y pues hay que tener en cuenta, compañeras y compañeros, que el trabajo en casa produce transparencia. Un ejemplo claro es en el caso de los compañeros que atienden público. Hoy en día es muy difícil colarse en la atención al público porque todo está por sistema. Y entonces, si no ha mandado el correo, si no ha hecho todo el trámite que le exige precisamente ese proceso de atención al público, no puede hacerlo. Anteriormente cualquier persona llamaba y entonces se valía de los de la DIAN para saltarse la cola. Hoy en día no. Hoy en día eso se dificulta. Eso ha producido transparencia, ¿sí? Entonces nos parece que de una u otra manera esas cosas hay que reivindicarlas, porque eso hace que sea una entidad en mejores condiciones, con mejor fama, con mejor nombre, ¿sí? Y también con más eficiencia en el trabajo. Porque no es lo mismo que esté uno trabajando desde su casa, mirando el sistema, que tener al público ahí abarrotado encima, que le esté exigiendo que ya, que no sé qué. Muchas veces el maltrato laboral que sucede en esas áreas, el maltrato, sobre todo al principio sucedía mucho ese maltrato hacia los compañeros y las compañeras. Entonces,
Bueno, este es el segundo punto que yo quería pues plantear, que tiene que ver con el tema de las reubicaciones. Entonces voy a dar una ronda para que los compañeros que quieran decir algo sobre este tema de las reubicaciones lo digan, y para seguir avanzando en esta reunión. Tulio, me Siga. gustaría hablar primero que todo, si recordemos que en el año 2013 se firmó un acuerdo entre la DIAN y los sindicatos, exactamente el 24 de mayo, el director de la DIAN y los sindicatos en ese momento existentes de la entidad estaba CITAC, CINEDIAN, Sintradian, Utradian, y dentro de lo que se llegó al acuerdo, digamos, dentro del acuerdo, para que recordemos lo que se firmó en su momento, digamos acá, ¿qué dice? El tema de reubicaciones, solicitudes, ajustes y planta y ubicación, artículo 19, 18 y 19 del decreto 1072 de 1999. Reglamentar los traslados y reubicaciones dentro del esquema de planta global, de modo que cese la arbitrariedad y el mal uso de la definición flexible de la planta para resolver temas que son de otro orden como disciplinario y razones bien distintas a las necesidades del servicio entre comillas. Acuerdo punto 1, reubicaciones. La administración acuerda la solicitud del punto citado en el sentido de que los traslados no pueden ser objeto de utilización en la solución de temas presuntamente disciplinarios, sindicales, acoso laboral u otros distintos a las necesidades del servicio. Esto, negrilla y resaltado. Se compromete a reiterar las directrices relacionadas con el buen trato entre funcionarios y las disposiciones que regulan el acoso laboral y las garantías sindicales. En el mismo sentido, en el año 2014, en el marco de la negociación colectiva, se firmó otro acuerdo, el tercer acuerdo del año 2014. Dice que ese acuerdo es el segundo. Dice, las partes acuerdan que los traslados de los funcionarios no se pueden utilizar en el sentido de que los mismos no pueden ser objeto de utilización en solución de temas presuntamente disciplinarios, persecución sindical, acoso laboral u otros distintos a las necesidades del servicio. Que mediante memorando 210, ahí el memorando 210 del 5 de junio del 2014, en ese momento lo firmó el doctor Juan Ricardo Ortega, dispone asunto, compromisos, proceso de negociación colectiva año 2014, el director general de la DIAN, dentro del marco del proceso de negociación desarrollada de conformidad con lo dispuesto en el decreto 160 del 5 de febrero del 2020, llevada a cabo el 21 de abril del 2016 y al 26 de mayo del 2014, perdón, 21 de abril y 26 de mayo del 2014, y en atención a lo establecido en el artículo 14 del citado decreto, se dan a conocer las áreas responsables de su ejecución, los compromisos adquiridos por la entidad en dicho proceso para su cabal cumplimiento así. Y habla en el tercer acuerdo, punto 2.1, traslado de personal. Dado lo anterior, el traslado de los funcionarios no tendrá lugar como solución de temas presuntamente disciplinarios, persecución sindical, acoso laboral u otros distintos a las necesidades del servicio. Asimismo, se expide la circular 30 del 30 de septiembre de 2014, en la cual se establece los lineamientos para el cambio de ubicación de los empleados públicos de la UAE entre dependencias estructurales de nivel central, entre estas áreas y direcciones seccionales, así como entre direcciones seccionales. Y, entre comillas, establece, no sobra resaltar que en cualquiera de estos casos el director, no sobra resaltar que en cualquiera de estos casos el director de gestión y el director seccional respectivo que solicite el cambio de ubicación de un servidor público deberá asegurarse que estas figuras no sean utilizadas como un mecanismo de sanción en temas presuntamente disciplinarios, como práctica de conducta antisindical, como una situación que consolide un acoso laboral u otras distintas a las necesidades del servicio, en concordante con el punto 1, tema de reubicaciones, acta de acuerdos y desacuerdos de la negociación colectiva del año 2013. Esto parece que es letra muerta, digamos, para las anteriores directivas y hasta aquí actualmente, porque tenemos el caso de ciertos compañeros. La circular 30 no solo toca el tema de las reubicaciones, sino también habla de unas reubicaciones por temas de enfermedades catastróficas, otras diferentes, digamos, a las persecuciones sindicales. Y hay compañeras que tienen, o compañeros que tienen, digamos, esas enfermedades, madres o padres cabezas de familia, y las cosifican, como decía Tulio, nos toman como una cosa y nos mandan de un lado para el otro, como si fuéramos una cosa, cuando tenemos acá claramente nuestro entorno laboral, personal, nuestros apartamentos, donde vivimos, nuestra casa, todo
y nos hacen, digamos, esas reubicaciones. Y solicitamos a la DIAN que en la aplicación de la circular 30, pues le acreditamos todas las pruebas que establece esta y contestan es con el decreto 1072, la planta global y flexible y la necesidad del servicio. Pero por otro lado, cuando otro compañero pide la ubicación, digamos, está aquí, se quiere ir a otro lado por temas de bienestar, como decía Tulio, y también alega que tiene esas condiciones, le contestan que se tiene que aplicar la circular 30 y le establecen que tiene que llenar unos formatos. Y también por otro lado, cuando quieren hacer un traslado castigo de un día para otro, sale una resolución de ubicación para cualquier parte del país, alegando la necesidad del servicio. Entonces, lo que yo pienso es que sí debemos hacer cumplir estos acuerdos sindicales, porque pues son una obligación tanto para la entidad como para nosotros como funcionarios, solicitar que se cumplan. Han habido varias tutelas, he conocido varias tutelas donde los jueces han tutelado el caso. Hay bastante, pues, como es a criterio del juez donde no se ha podido, pues, eso no, tal vez por desconocimiento o interpretación, pero sí sería bueno, digamos, en el seguimiento a cumplir los acuerdos que se cumplan, porque la mayoría de los logros que hemos alcanzado como organizaciones sindicales viene desde el 2013 hasta el 2018. Ahí se estancó el tema de conseguir acuerdos en beneficio de los compañeros de la DIAN. A partir de que llegó la administración Romero Barriga, ahí se paró todo. Si vamos a ver la mesa de negociación del 2019, un desastre. Ni hablar la del 2020. Entonces, compañeros, aquí les contamos el trabajo que hemos hecho nosotros como organización sindical, que así como lo dice Tulio, somos la segunda organización que nació en esta entidad y desde ese momento hemos estado luchando y peleando y no ha sido fácil para lograr estos acuerdos. Ahora lo que nos corresponde es hacerlos cumplir y no dejárnoslos quitar. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes, compañeros. Bueno, Pues sobre este tema, también en la mesa, en la reunión que sostuvimos la vez pasada con la doctora Delmira, también se recordó que, pues, frente a estos castigos, que son muy frecuentes en la entidad, se le recordó que también que, pues, digamos, los funcionarios tienen familia y ellos de un momento a otro, o sea, no se les puede cambiar la vida porque sí, por un error o por algo que están investigando, ¿no? Entonces, pues se le dijo que tenían que tener en cuenta todo este tipo de situaciones, no solamente la del funcionario, sino ver a su familia, ¿sí? Que su familia tienen hijos estudiando, que su esposa, ¿sí? No solamente, digamos, el error del funcionario, porque finalmente el funcionario se encuentra dentro de una investigación. O sea, no hay un fallo que le esté diciendo que él de verdad cometió el error. Entonces, mientras no suceda lo contrario, que por favor al funcionario, pues, no se le dé este tipo de castigos mientras no salga el fallo. Bueno, eso fue lo que se acordó también, que pues es importante, pues porque el núcleo familiar es muy importante para nosotros, Ultradiat. Lo es también. Gracias. bueno, respecto a este punto, quiero complementar lo que dijo ahorita la compañera, y es que no solamente son acuerdos celebrados entre sindicato y la entidad, no, hay normas constitucionales y una norma que debemos nosotros tener en cuenta y sobre la que debe partir, digamos, eh, cualquier actuación de cualquier persona de la Constitución Política de Colombia. Y el artículo 29 de la Constitución nos habla del debido proceso. Es algo que no se está respetando aquí en la DIAN. ¿Por qué? Porque cualquier funcionario, ya sea que cometa algún error, ya sea de tipo administrativo o ya sea de carácter punible, se le está condenando por anticipado prácticamente. Hay una presunción no de inocencia, hay una presunción de culpabilidad, lo cual va contra el artículo 29, que nos dice que toda persona se presume inocente
hasta que no haya sido vencida en juicio o mediante un fallo de carácter disciplinario administrativo, que eso es lo que no está ocurriendo. Nosotros podemos ver que en impuestos y en aduanas hay funcionarios que están en problemas de carácter administrativo y de carácter penal a los cuales han trasladado. ¿Y qué es lo que pasa? Que ni siquiera les hacen, no se ha terminado el proceso administrativo, no se ha terminado el proceso penal y ya los trasladan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está violando, digamos, tan flagrantemente esto? Porque no está, aquí en este país no se están respetando las normas. ¿Y qué dice ese artículo 29? Pues que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, algo que no se está cumpliendo. Se dice que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable y se estaría violando, por ende, el derecho de defensa. ¿Qué es lo que ha conllevado esto en la práctica? Que eso también se le comentó a la directiva, que hay perjuicios de carácter laboral para la persona, de carácter económico, de carácter social. ¿Por qué? Porque a estas personas se les está quitando el encargo sin ninguna justificación, porque simplemente digamos, no tienen sanciones disciplinarias, cumplen con los requisitos del cargo. ¿Por qué se les va a quitar el encargo? Estas personas ya contaban con un emolumento económico con el cual estaban viviendo, se les está quitando. Al trasladárseles de ciudad, ¿qué pasa? Pues van a tener que correr con sus gastos en la nueva sede donde estén y, digamos, por decir algo, aquí en Bogotá, que era donde estaban antes. Y eso es lo que se está presentando. Entonces, ¿qué le dijimos a la doctora Delmira? Que se debían estudiar estos nuevos casos y se les debía traer a esas personas, digamos, a sus sedes originales, o por lo menos, mientras tanto, que se les diera el trabajo en casa. ¿Para qué? Para que no se vieran perjudicados en este sentido. Vamos a tratar de, digamos, de seguir luchando por eso para que se cumpla, además de lo que está en los acuerdos, lo que está en la Constitución Política de Colombia. Es eso, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sandra Roballo, secretaria general de Utradian. Pues también para comentarles que nosotros no solamente hemos tratado el tema de los traslados castigo, sino también el tema de reubicaciones. Desde Utradian hemos hecho un trabajo continuo y un trabajo pues bastante seguido en cuanto a la revisión de varios documentos que expide la DIAN, como entre esos el decreto 71. En esos ustedes se encuentran que ahí dice que se va a hacer una serie de reubicaciones conforme al perfil de los empleos, porque en el mismo dice pues que ahorita hay un desperfilamiento general en la DIAN. Entonces, desde Utradian, nosotros en una revisión exhaustiva del decreto también hicimos los comentarios, entre esos pues fueron también enviados a la autora Delmira, en los que manifestábamos que, o sea, cuando hay un traslado, cuando hay una reubicación, es supremamente importante ver el perfil de la persona. ¿Por qué? Primero, porque lo están mandando a una parte donde puede no conocer nada del proceso, lo que implica un reproceso para la entidad en cuanto a capacitación. Segundo, supongamos un funcionario que sea gestor y llega a un área donde no esté en este momento su carrera. Entonces resulta que la persona se queda ahí y cuando vaya a aplicar a un concurso o quiera un encargo, puede que ese tiempo no se le esté teniendo en cuenta porque su carrera no está ahí. Entonces, ese perfil también aplica para muchísimas cosas como para ascenso o para un nuevo concurso. Entonces, desde Utradian hemos hecho ese trabajo también, donde nosotros solicitamos, dentro de esas observaciones que hicimos, que cuando se comenzaran a hacer esas reubicaciones por el desperfilamiento que efectivamente sí hay en algunas áreas, se debía hacer en conjunto tanto con el servidor público, del cual se está haciendo ese estudio de desperfilamiento, como con un representante de la comisión de personal. Entonces, es para que nos demos cuenta que todo es un conjunto, o sea, nosotros todos somos un equipo y nosotros no podemos mirar de que cada uno somos piezas independientes. Una buena elección en la comisión de personal hace que también
los procesos salgan. O sea, esa es la importancia, eso es lo que desde el sindicato nosotros también queremos decirles, que todo lo que nosotros hagamos como funcionarios y lo que nosotros elijamos, eso viene en pro de nosotros más adelante. Entonces, pues eso era lo que quería decirles, que no solamente hemos mirado esos traslados, sino también las reubicaciones, que desde Utradian estamos muy pendientes. Por ejemplo, el trabajo que nosotros hacemos con nuestros afiliados es totalmente personalizado, que en caso que de pronto que ellos los enviaron a un área y de pronto vemos ese desperfilamiento, nosotros mismos pues hacemos los soportes y demás para la dirección, porque para nosotros lo importante es que tanto nuestros afiliados como todos los funcionarios de la DIAN, donde estén ubicados, tengan posibilidad de ascenso y de crecimiento. Y para eso lo primero es que tienen que estar ubicados dentro del perfil, tanto en su carrera como en su experiencia. Sí, compañeros. Entonces, y compañeras, incluso ahí hay un problema, porque lo último que planteaba Sandra es muy importante porque resulta que con la nueva estructura, entonces muchos compañeros que están encargados, resulta que la nueva estructura determinó que los sacaron del grupo donde estaban y los enviaron a otro grupo, pero como su trabajo se mantiene en ese grupo, entonces los mandan al otro grupo y después los comisionan para que sigan haciendo lo que estaban haciendo, eh, porque no los pueden, digamos, no los pueden cambiar por el tema del encargo, y resulta que entonces la experiencia que están adquiriendo no tiene que ver con su trabajo, sino donde nominalmente están, ¿sí? Porque la reestructuración hizo unos cambios en las estructuras internas de cada uno de los grupos que terminó desvirtuando en algunas partes lo que se venía haciendo anteriormente. Esto genera dificultades para la gente, porque, porque realmente quedan desperfilados los compañeros, ¿sí? Y terminan haciendo una labor que después no les va a ser reconocida. Entonces, ese es un tema que también, pues, estamos atentos porque realmente no solo son los temas gruesos generales, sino son los temas particulares, esa microfísica del poder que tenemos permanentemente y sobre la cual nosotros queremos o debemos estar atentos como organización sindical. El otro tema que nos parece también muy clave es el tema de la consulta. Mire, aquí tenemos unos aspectos que no han sido cumplidos por la DIAN, ¿sí? Es que realmente nosotros vivimos un periodo de dictadura en esta administración. Miren, no publicaban en el informativo sindical, publicaban solamente lo que ellos consideraban. Eso era una censura que nos estuvieron haciendo durante todo este tiempo de esta administración que los compañeros han denominado Romero Barriga, ¿sí? Pero fue nefasta en términos democráticos, en términos de la participación, en términos de los derechos que habíamos logrado como trabajadores. Es que ni siquiera en el informativo sindical, porque ahí eso era censurado, ¿sí? No podíamos decir absolutamente nada, no podíamos hacer ninguna crítica porque mismo ese documento inmediatamente lo dejaban de publicar. Y en ese contexto, en la Mesa Nacional, logramos en el 2019 que se consultaran todos los temas referentes a la administración en lo que nos compete a nosotros con los trabajadores, ¿sí? Y la consulta es un proceso en todas sus etapas. Y esto entró a regir a partir del 30 de marzo del 2020 con el decreto 498, que fue producto de la negociación colectiva del sector público, ¿sí? Y aquí se lo pasaron por la faja, mejor dicho, de una manera descarada, porque ante innumerables peticiones, innumerables solicitudes, innumerables acciones que desarrollamos, siempre manifestaron que no, siempre se negaron, siempre respondieron con mentiras, ¿sí? Y en ese contexto tenemos un manual de funciones con las resoluciones 59, 60 y 61 del 11 de junio del 2020 que viola derechos fundamentales de los trabajadores.
que excluye, por ejemplo, uno de los temas gravísimos es que excluye a todos los servidores públicos egresados de la ESAP, los excluye de las áreas misionales. Cuando hay una ley que establece que precisamente por el carácter de su administración, que es administración pública, deben estar en todas las áreas. Sin embargo, curiosamente, están todas las administraciones, menos la administración pública, en una entidad pública. Entonces uno lo que ve es una mano neoliberal, privatizadora, ¿sí? No en vano, mientras fueron ellos directivos, la empresa que más ganó plata en Colombia, las empresas de abogados, fue la empresa Brigar Urrutia. Y ese sentido privatizador que ellos le trajeron y le impusieron aquí a la DIAN está muy claro en el manual de funciones, ¿sí? Pero también está claro en la evaluación de desempeño. Estamos en unas condiciones con las cuales la evaluación de desempeño es supremamente grave. O sea, las reglas que establecieron en la evaluación de desempeño no son reglas democráticas, no son reglas garantistas, son prácticamente reglas para sacar a la gente, para expulsar a la gente de la DIAN. ¿Sí? Entonces, esos aspectos, pues ya lo planteamos a esta administración. Nosotros aspiramos que nos cumplan en el compromiso de la corrección de los errores del manual de funciones. Indudablemente que aquí, pues no sabemos qué suceda. Nosotros estamos en estas conversaciones y estamos precisamente en la presión porque se reinicie la mesa de negociación, porque estos problemas tenemos que resolverlos. Y no sabemos si se pueda resolver el tema del manual de funciones antes del próximo concurso. Y eso nos preocupa mucho, porque realmente hay persecución a los trabajadores. No se les permite el desarrollo de la carrera. Y entonces hacen una interpretación desde la función pública totalmente restrictiva, donde dicen que le garantizan a uno su derecho si puede estar en ese cargo. Mejor dicho, les sale una deber. O sea, que un compañero que sea administrador público y que esté hoy en fiscalización, entonces dicen, no, lo dejamos ahí. ¿Sí? Ahí para que trabaje como un burro porque usted conoce bien el tema, pero usted no tiene derecho a la movilidad ni al ascenso. Y dicen que no le están violando nada. Esa es la tesis de la función pública que construyó con la DIAN. Pero no solo es al administrador público, tenemos todos los licenciados también, que no tienen derecho a las áreas misionales. Tenemos también algunas ingenierías. Entonces, realmente nosotros lo que estamos pidiendo es simplemente que se cumplan los núcleos básicos del conocimiento. Y en la medida en que se cumplan los núcleos básicos del conocimiento establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, ahí está una mayor garantía. Porque en realidad lo que la Constitución establece es muy amplio. Lo que la Constitución establece es quien supere el concurso, independientemente de la profesión que tenga. Si supera el concurso, pues debe estar apto para cumplir ese cargo. Claro, hay unos casos que no se puede. Por ejemplo, el caso de cuando se necesita un abogado. Pues en el caso de un abogado que necesite, que debe estar en representación externa, pues ahí sí tiene que ser un abogado. Ahí sí no podría ser cualquier profesión. Pero en lo demás no. Incluso en las áreas aduaneras, por ejemplo, en las áreas de arancel. Precisamente la variedad de profesiones es fundamental. Porque es que las mercancías que deben clasificarse están en ese contexto de una gran variedad de profesiones. Entonces, ese es el otro tema que nos parece que es muy importante. La aplicación del decreto 498 en temas de la consulta. ¿Para qué? Para el tema en todas sus etapas, para resolver el problema del manual de funciones que nos dejaron, manual de funciones que tenemos demandado, que Utradian tiene demandado, pero que ustedes saben que eso no es fácil que salga una demanda porque son 4 y 5 años. Entonces ahí hay una lentitud del Poder Judicial, causada pues precisamente por la cantidad de barbaridades que cometen. Entonces hay una cantidad de demandas y entonces lo que hace
es que mientras salen las demandas, entonces aquí hacen ochas y panochas. Entonces, ahí estamos en eso. Y lo otro, pues, es la evaluación de desempeño, que realmente es una evaluación como la concibió la anterior administración. Fue una evaluación concebida para expulsar a los funcionarios de la DIAN, para expulsarlos de la carrera o para expulsarlos de la provisionalidad. Pero realmente eso no tiene nada creativo ni nada positivo para los trabajadores. Entonces yo quiero poner este punto como otro de los puntos que para nosotros es fundamental y que tiene que ver precisamente con el cumplimiento de la consulta reglada en el decreto 498 de 2020, artículos 4 y 5, ¿sí? Y que aquí en esta entidad se la burlaron, porque entonces decimos, entonces, ¿para qué los logros de la Mesa Nacional? Si aquí el que llegue a la DIAN no los va a cumplir o hace lo que se le da la gana. Y como bien lo decía nuestro compañero Oscar, aquí desde 2019 no hay nada. No hay nada más que el crecimiento del número de sindicatos, eso sí, pero no hay nada en términos de resultados, en términos de logros para los trabajadores, en términos de la existencia de una verdadera negociación colectiva. Por eso fue que llevamos el tema a la Mesa Nacional en 2019, haciendo precisamente un gran esfuerzo, porque nosotros reivindicamos siempre el diálogo. Nosotros creemos, compañeras y compañeros, que primero tenemos que dialogar es fundamental, que sin el diálogo no podemos existir. Y entonces, precisamente, en ese contexto del diálogo, de la negociación colectiva, como gestores de ese proceso, porque es que nosotros, Utradian hace parte del inicio del proceso de la negociación colectiva en Colombia, en el sector público, primero por la vía de los hechos, cuando no lo teníamos reglamentado antes de 2013, por la vía de los hechos lo logramos con alianzas intersindicales. Y segundo, por la vía del derecho, lo logramos en el contexto de nuestra presencia dentro de la Confederación General del Trabajo y dentro de la UTRADEC. Entonces yo abro este punto para que los compañeros opinen sobre el tema de la consulta a las organizaciones sindicales. Buenas tardes, compañeros. Sobre esto, en la mesa de negociación del 2020, se les informó a la directiva de la DIAN que el 23 de abril del 2020 la función pública pide un concepto con radicado 2020 6015 6041. Dentro de las preguntas que le hacen dice ¿qué cambios específicos introduce el decreto 498 del 2020 al decreto 1083 del 2015? Y en una de las respuestas establece clarito el punto, dice aquí, antes de la modificación del parágrafo tercero del artículo 22261 del decreto 1083 de 2015, el mismo autorizaba la publicación de las modificaciones o actualizaciones al manual específico de funciones y de competencias antes de socializarlo y previo a la expedición del acto administrativo de adopción, se autorizaba su socialización con las organizaciones sindicales. Mientras que ahora, con la modificación, autoriza que se adelante el proceso de consulta en todas sus etapas con dichas organizaciones sindicales antes de publicar el acto administrativo de adopción, dando a conocer el alcance de la modificación o actualización, escuchando sus observaciones e inquietudes y dejando constancia, de lo cual para la expedición de estos manuales de funciones no se cumplió. Sin embargo, pues pensando que estábamos mal, a partir de cuándo, porque la DIAN en las respuestas a los reiterados derechos de petición, ya hablo de DIAN al señor Hugo Álvarez, el subdirector de competencias, y a la doctora Gabriela Barriga, también en una de las respuestas que ellos hablan de que efectuaron la socialización el 19 de diciembre del 2019. Entonces, pues le preguntamos a la función pública sobre la vigencia del mismo decreto 498. Primero lo hicimos como organización sindical y la función pública le dio traslado al Ministerio de Justicia y del Derecho, del cual no recibimos nunca respuesta. Después lo hice yo a título personal
y como persona natural, y pues no me identifiqué como ninguno miembro de la organización sindical y le solicité la consulta. Se informe si el decreto 498 del 30 de marzo se encuentra vigente. Me responde la función pública. Sobre el particular le informo que el decreto 498 se encuentra vigente. Le pregunto, ¿se informe la fecha a partir de la cual el decreto 498 del 30 de marzo entró en vigencia? Es decir, ¿a partir de cuándo genera efectos jurídicos? Y me responden, el decreto 498 entró en vigencia el 30 de marzo del 2020. Les pregunto, ¿se informe a partir se informe la fecha a partir de la cual el decreto 498 tiene fuerza vinculante? Y me responden, como lo indica el decreto 498 del 30 de marzo del 2020 en su artículo 7º, vigencia, este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica y adiciona en lo referente al decreto 1083 de la función pública. Ahí están las respuestas que nosotros se las hemos puesto en conocimiento de la directiva de la entidad y desafortunadamente han hecho oídos sordos. Pero no solamente este decreto, perdón, tuvo influencia sobre los manuales de funciones, sino sobre la reciente reestructuración que se dio en el año 2020, a finales en diciembre, el decreto 1742, 43, 44 creo, si no estoy mal, y también tienen, porque el decreto establece que se tiene que hacer una consulta en todas sus etapas antes de la modificación de las plantas de personal, una consulta en todas sus etapas con las organizaciones sindicales. Y lo mismo, la entidad nunca hizo esta consulta, se pasó por la faja. Para la entidad estas normas parece que no le aplicaran, y tan campante sobre esta petición, sobre, digamos, preguntándole que nos dieran copia de la consulta en todas sus etapas con las organizaciones sindicales, hicimos un derecho de petición al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien fue el ministro quien firmó esos decretos, y desafortunadamente pues hasta la fecha no hemos tenido respuesta a esas peticiones. Entonces ahí está lo democrático que era pues la anterior directiva de la entidad, donde pues pasaban por encima de lo que fuera con tal de hacer lo que ellos querían. Muchas gracias. En ese tema, pues ahí quiero comentar en lo que dice, pues, compañero Oscar y Tulio. Precisamente esa falta de consulta, pues, hace ver los resultados, ahí se evidencian. Entonces, nosotros también, desde Otradian, con un trabajo totalmente personalizado con nuestros afiliados, los compañeros que tenían algunas carreras como administración pública, arquitectura, ingeniería electrónica, vimos también relaciones económicas, ingeniería química. Ellos nos informaron en cada una de sus áreas donde les habían pues excluido sus carreras. Entonces, en su momento, otra día pues iniciando, eso fue una reunión que se hizo en diciembre del 2019, las carreras que se lograron evidenciar para esa fecha que habían excluido se comentaron cuando en su momento la DIAN publicó los manuales de funciones. Sin embargo, cuando ya salen posterior, ante la falta de consulta, pues que tampoco hicieron, como nombra Oscar. Adicional, hubo carreras que estaban en los borradores de diciembre, pero que finalmente cuando salen en marzo, en junio, ya no están. Entonces, aparte hubo un cambio después de los borradores que habían proyectado la DIAN en diciembre. Nosotros que evidenciamos, pues no solamente la exclusión de las carreras, sino errores tan grandes como, por ejemplo, las carreras de ingeniería electrónica, que en los procesos administrativos aparece en el cargo de gestores, pero no en inspectores. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Pues una falta de crecimiento del funcionario, porque si hasta gestor 4 él y cuando quiere aplicar inspector resulta que su carrera ya no está, pues no va a poder aplicar para ascenso, para concursos según sea el cargo de carrera provisional. Asimismo, vimos varios como ingeniería química que también pues prácticamente la dejaron para solamente laboratorio. La carrera de Relaciones Económicas Internacionales que quedó solamente para, ahí fue al contrario, solo para el cargo de inspectores y no para gestores. Entonces, nosotros le evidenciamos como sindicato porque pues nuestros afiliados nos lo informaron en su momento. Entonces, también es una invitación a todos. Nosotros todos debemos mirar pues lo que cierto, lo que a nosotros pues nos atañe y nos compete. De pronto cuando salen todas esas resoluciones para comentarios, realmente, aun cuando de pronto uno diga no lo leen, pero es importante que por lo menos nosotros evidenciemos el problema, que si yo estoy en esa área me dé cuenta si mi carrera está, si yo en este momento soy analista, por ejemplo, si también está como gestor o inspector,
pues porque uno siempre pues está pensando en un ascenso. Por esa razón nosotros pues también le hemos expuesto a la doctora Edmira que aparte de la falta de consulta, resulta que es un reproceso para la DIAN porque a ellos les va a tocar estar actualizando manuales de funciones, es que ni siquiera anual, sino prácticamente semestral, para lo cual la DIAN no tiene personal suficiente para hacer eso. Entonces, fue una de las cosas que nosotros pues le informamos ahí a la DIAN, de lo cual pues parece que ellos sí, digamos, en esa parte les pareció que sí, que para ellos sí era bastante complicado esa actualización de los manuales de funciones. ¿Por qué? Porque serían excluyentes. Es bastante también la cantidad de carreras nuevas, no solamente los compañeros que ya están y excluyeron sus carreras, sino también quienes vayan a ingresar a la entidad, la cantidad de carreras nuevas que están avalando, y resulta que cuando aparece solamente la disciplina académica, pues todos ellos quedan excluidos. Entonces nosotros les hicimos ver eso, pues que esa exclusión de carreras es terrible también para la gente que está entrando. Eh, y la propuesta pues que siempre hemos hecho nosotros es que vuelvan a los NBC. ¿Por qué? Porque eso ya es una actualización de un manual de funciones. Cada vez que llega una carrera nueva a una NBC, ya queda actualizada por ende dentro del manual de funciones y no tendría que irse la DIAN a hacer reprocesos. También nuestra propuesta en cuanto a la evaluación de desempeño, que fue aproximadamente está ahorita un 70% a las metas, tanto la meta de control interno como la meta del área donde estamos nosotros, o sea, el área de cada uno de nosotros, y una meta general. Aproximadamente solo un 30% le compete a las funciones de cada uno, que es nuestro establecimiento. Entonces, nosotros, ¿qué le decíamos a la administración? Nosotros dedicamos prácticamente un 80 o un 90% del tiempo a nuestras funciones propias, a nuestros compromisos, que son los que nos comunican. De pronto un 20% es para otras funciones. Entonces, no tiene justificación que se vaya un 70% a metas y solo un 30% para las funciones propias del cargo. Nuestra propuesta es hacer lo contrario, que se aumente el porcentaje para las funciones que tienen que ver con el establecimiento de compromisos de cada uno y se minimice esa parte de metas, porque es que las metas no soy solamente yo en mi puesto de trabajo. Yo desde mi puesto de trabajo hago todo lo posible, pero resulta que si el grupo no cumple, y si no solamente no cumple el grupo, sino hablemos, por ejemplo, de un nivel central, si no cumplen las seccionales, la subdirección también está mal evaluada, o sea, va a ser algo que va a repercutir en todos. Entonces, es otra de las propuestas que tenemos ahí. Estamos pues en espera que ellos miren los comentarios que les enviamos para corregir esos porcentajes de la evaluación de desempeño. Como el excelente no puede salir porque pues hace parte, está por ley, pues por lo menos que no sea un porcentaje más de 100%, porque como ya habíamos hecho el comentario, se necesita la ampliación de planta por la sobrecarga laboral. Entonces, no es justo que digan que el que tiene excelente es porque va a decir, yo ya no hago, un ejemplo, 2 expedientes, sino 3, cuando se sabe que antes ni siquiera están dando para cumplir su puesto de trabajo por la necesidad de personal. Entonces, ¿quién va a ser excelente? Entonces, también, eso también fue una de las propuestas que nosotros hicimos, ya que el trabajo pues, que nosotros hacemos es continuo con cada uno de nuestros afiliados para sacar todas esas observaciones y hacer las propuestas a la entidad. Bueno, en relación a este punto, valga la pena comentar que, digamos, hacer la misma observación que hice antes. Todo esto está relacionado con la Constitución Política de Colombia. El artículo 125 de la Constitución nos habla del ingreso y del ascenso de los funcionarios, a los cargos públicos de las entidades estatales. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que si a los funcionarios, digamos en el manual de funciones, se toman determinadas carreras o se excluyen determinadas carreras, ¿qué es lo que está pasando? Que no va a regir el principio del mérito y por lo tanto estaría violando el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia. Eso es lo que pasó en el tan mencionado caso de los administradores públicos. Ellos, digamos, con el anterior manual de funciones podían estar, digamos, en determinados procesos misionales y con los manuales de funciones se les excluyó. Este es solo un ejemplo. ¿Qué pasa con eso? Que simplemente no se les está permitiendo ascender
dentro de la carrera administrativa. Y esto no se presentó solamente con los administradores públicos, se presentó con otras carreras. Esto también se le hizo saber a la administración. Esperemos que, digamos, con esta nueva dirección cambien las cosas. Bueno, seguimos con los puntos más importantes que hemos venido trabajando con la administración en este proceso y previo a la mesa de negociación. Nosotros aspiramos que este año tiene que haber mesa de negociación o debe haber mesa de negociación. El otro punto tiene que ver con el tema de los concursos, porque nosotros en el año 2016 firmamos un acuerdo con la DIAN para la participación nuestra en todo el proceso de la convocatoria a concursos, en un espacio de concertación donde se fijaron las condiciones y las pautas para los concursos. Sin embargo, finalmente sobre eso no ha pasado nada, ¿sí? Porque todo este concurso anterior lo hicieron saltándose los acuerdos de 2016 y ahora tenemos un anuncio de un concurso exclusivamente de ascenso. Eso todavía, pues hasta ahora, pues todo lo que estamos hablando está en conversaciones. Entonces todavía eso no está claro, pero lo anunciado es eso, un concurso exclusivamente de ascenso. Entonces, como decía anteriormente, si no se resuelve el problema del manual de funciones, pues entonces, por ejemplo, en el caso de los aduaneros que además de eso, les están exigiendo el inglés, entonces, ¿cómo va a ser el ascenso? Porque una cosa es, digamos, cuando en el momento del ingreso a la entidad no exigían el inglés, y otra cosa es cuando aparece hoy. Porque cuando uno ingresa a una entidad con unas reglas, después no le pueden desmejorar esas reglas, no le pueden imponer nuevas cargas. Entonces, ese punto es un punto crucial también, porque ¿cuántos de los actuales empleados, servidores que están en el área aduanera, que son de carrera y que tendrían derecho a la movilidad, al ascenso en un concurso, cuántos de ellos hoy son expertos en inglés? Entonces, esa es una dificultad que, pues que yo no sé si se resuelva, pero que pues estamos en una etapa de diálogo y entonces tendremos que analizar nosotros. Bueno, está hablando Tulio, me parece que ya estaban hablando varios puntos, hasta la evaluación al desempeño, que es que tengas eso porque nadie va a ser excelente. Sí, entonces, en ese punto nosotros creemos que es fundamental, pues que se respeten las reglas de la carrera, que se le garanticen a las personas que ingresaron en determinadas áreas, que se les garantice su derecho a la movilidad y al concurso. Entonces, por eso ese punto está ahí. Y el otro punto que quería referirme, y que pues realmente está en el primero, pero creo que no lo expliqué bien. Y es el tema de los compañeros y las compañeras sobre las cuales recaen acciones afirmativas de protección social, ¿sí? Es muy importante este aspecto porque fue lo primero que realmente nosotros le solicitamos a la DIAN, que tuviera en cuenta las acciones afirmativas para las personas que están en situaciones de discapacidad, de padres o madres cabeza de familia o personas que están prepensionadas. Esa fue una primera solicitud, sobre todo teniendo en cuenta que la DIAN tiene vacantes suficientes hoy para resolver estos problemas y que, pues, para los compañeros y las compañeras que están en esa situación, pues esos cargos no tenían por qué ser convocados, dada la cantidad de cargos que tenemos en la DIAN, pero esos cargos no tenían por qué convocarlos, sin embargo lo hicieron y ahora tenemos el problema. Entonces fue la primera solicitud que está pegada al tema de la ampliación de la planta, porque ya, digamos, cuando se resuelve
lo de las personas con acciones afirmativas, pues queda el problema de las personas que no están en esa condición, pero que también, pues, si se da el cumplimiento de los acuerdos del año 2018 de ampliación de planta, así no sean el número de lo negociado en el año 2018, pues sería un beneficio para la gente y sería una oportunidad para participar en nuevos concursos, porque nosotros no estamos diciendo acá que quien está en provisionalidad es igual que el que está en carrera. No, el que está en carrera tiene unas reglas, precisamente que es el logro del mérito, y quien está en provisionalidad no tiene todavía esas garantías, tiene una estabilidad, digamos, limitada por esas condiciones, pero va a ser en la medida en que tenga oportunidades de concursar que esta persona va a poder ingresar. Por eso ustedes se dieron cuenta que la estrategia que nosotros desarrollamos de capacitación para el concurso fue bastante fuerte, ¿sí? Fueron un esfuerzo que realizó muchos de nuestros compañeros todos los sábados del año 2020, del año 2021 en capacitaciones y que dieron sus frutos en muchos casos, en otros también. Yo pensaría que en todos dio frutos, toda vez que algunos lograron superar el concurso, otros están hoy en la segunda fase, pero también otros por primera vez se sintieron como en mejores condiciones para venir a concursar. Entonces, es muy importante eso, porque en otros concursos no habíamos llegado con la formación a la cual llegamos en este. Y porque las condiciones de la competitividad, de la competencia, son muy duras para nosotros. Realmente este es el concurso que más gente se presenta en Colombia, ¿sí? Y tiene muchos cuestionamientos, ¿sí? Muchos cuestionamientos. Y, y bueno, nosotros aspiramos que todo esto se resuelva y, e incluso ahora pues estamos en las dificultades con todo el tema de las sentencias de la Corte Constitucional. Pero aquí lo que quería centrarme yo en esta parte es en que tengamos claro, compañero Néstor se le prendió la cámara, Néstor Lara, se le prendió la cámara. Que tengamos claro que cualquier concurso que cite la entidad debe tener en cuenta el acuerdo del año 2016 y en esa medida debe consultar con las organizaciones sindicales para que pues, las reglas sean más garantistas absolutamente para todo el mundo y que no nos suceda lo que nos sucedió en la dictadura Romero Barriga. No sé si alguien de los compañeros quiera decir algo al respecto. A mí me gustaría hablar pues sobre este tema de las acciones afirmativas que las tiene que efectuar la entidad. Sobre eso punto pues frente a los oficios que presentó la directora de la DEGRADE, la directora de gestión corporativa, pues la comisión efectuó una respuesta, ¿no? Dio una respuesta y digamos dentro de sus puntos que más toca, dice que en relación a la protección de los empleados que se encuentran nombrados en provisionalidad, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU del 2011, el magistrado ponente es Jorge Ignacio Pretel Chadjú, misma que fue referida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en concepto 09 manifiesta el deber del nominador de adoptar acciones afirmativas en favor de los servidores en provisionalidad que se encuentren en situaciones especiales, como lo acababa de mencionar Tulio. Pero adicionalmente, también toca el tan sonado decreto 498, que también trajo una partecito que dice que el orden para la provisión definitiva de los empleados de carrera. Dice que los empleados de carrera que se efectuarán teniendo en cuenta lo siguiente. Parágrafo 2. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté conformada por un número menor de aspirantes a los de los empleos ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en periodo de prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por 1. Enfermedad catastrófica o algún
tipo de discapacidad. 2, acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre el tema. 3, ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. 4, tener la condición de empleado amparado con fuero sindical. Parágrafo 3. Cuando la lista de elegibles esté conformada por un número igual o superior al número de empleados a proveer, la administración deberá adelantar acciones afirmativas para que en lo posible los servidores que se encuentren en condiciones señaladas en el parágrafo anterior sean reubicados en otros empleos de carrera o temporales que se encuentren vacantes y para los cuales cumpla los requisitos en la respectiva entidad o en las entidades que integran el sector administrativo. Entonces, dice la comisión, en consonancia con las anteriores disposiciones, la DIAN como entidad nominadora debe proceder con los respectivos nombramientos, observando las acciones afirmativas a que haya lugar a favor de las situaciones especiales descritas, para lo cual la población que cuenta con estabilidad laboral relativa, como lo manifiesta en su comunicación. Entonces, pues ahí le da la opción de que la DIAN es la que tiene que efectuar estas acciones afirmativas a partir de las personas, pues, que hemos mencionado. Eso frente al tema de las acciones afirmativas, frente, como lo dijimos en un comienzo, porque hasta una tutela presentamos cuando sacaron los cargos a convocatoria, que preguntamos qué parámetros habían tenido y no fue posible acceder a ese tipo de información. Ellos lo hicieron unilateralmente, y ahí sí, como lo dice Tulio, vulnerando inclusive los acuerdos firmados entre la DIAN y las organizaciones sindicales. Por otro lado, también es bueno, como lo dice, bueno, lo mencionó Tulio, sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte, de la transformada sentencia de constitucionalidad, la C-172 del 2021, la cual digamos, el comunicado salió el 3 de junio de este año, del 2021, y sobre la cual hemos recibido respuestas que dice la comisión, inclusive la DIAN, que hasta que no se conociera el texto completo de la sentencia, pues no se podría hablar de que estaba ejecutoriada y que tenía fuerza vinculante. Esa misma respuesta me la dio la Comisión Nacional del Servicio Civil en una petición que yo le efectué. Tenemos que ver en cuenta que en estos días ya se dio a conocer el texto completo de la sentencia, y también que a raíz del tan sonado caso de la eutanasia, la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema, en el cual aclaró que los fallos de inexequibilidad e inconstitucionalidad tienen efecto a partir del momento en que se efectúa el comunicado de prensa, es decir, a partir del 4 de junio del 2021. Importantísimo que lean esta sentencia, la C-172 del 2021. Toca otros temas como el polígrafo, toca temas como los permisos sindicales, pero habla del tema de la segunda fase del concurso, en la cual claramente manifiesta que efectuando esto, dice que en este escenario la Corte Constitucional ha reconocido la competencia del legislador para regular la materia, sin perjuicio por lo supuesto de que en su labor, esté obligado a garantizar y respetar la autonomía e independencia de la comisión. Por lo tanto, este tribunal ha expulsado del ordenamiento jurídico expresiones que condicionan la determinación de la comisión sobre llevar a cabo procesos de selección a un orden de la prevalencia establecida por el propio legislador, como ocurrió en la sentencia C-518 del 2016. También ha considerado contrarias al ordenamiento disposiciones que concedían la competencia a las mismas autoridades ejecutivas, como las superintendencias, para determinar con qué institución suscribir contratos o convenios para llevar a cabo estos procesos, como se afirmó en la sentencia C-471 del 2013, y en la parte 162 dice: a partir de lo anterior es necesario concluir que el poder que se confiere a la disposición parcialmente demandada al director de la DIAN para que, negrilla, a su discreción determine con quién se lleva adelante el curso de formación, afecta la competencia de la comisión, su autonomía, y además pone en riesgo la imparcialidad de estos procesos, dado que es propio del nominador de los cargos ofertados a proveer quien señala la ruta que debe seguirse para el efecto. Esta lesión vale
vale destacar, no se subsana con el hecho de que los contenidos de los programas a ser impartidos en el curso de formación sean en todo caso determinados por la comisión con la participación de la DIAN, pues el hecho primario y original es que quien los practica es una decisión que le corresponde a la comisión y no puede delegarse y tampoco puede condicionarse. En ese orden de ideas, la disposición a discreción del director fue declarada inconstitucional. En ese orden de ideas, pues y tiene efectos de acuerdo con el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema de la eutanasia, vuelvo y les digo, a partir del 4 de junio del 2021. Entonces, frente a la respuesta que a mí me dio la comisión, pues yo le hice la consulta sobre los efectos jurídicos de este fallo, pero pues me parece que al ser declarado inconstitucional y la sentencia es bastante clara, para mí, vuelvo y lo repito, no es la posición de Ultradian, es mi posición. En la segunda fase del concurso es declarada inconstitucional y a partir del 4 de junio, fecha en la cual no se habían elaborado los concursos, las pruebas. Muchas gracias. Muy bien, Oscar. Yo quiero darle la palabra a la compañera Dora Constanza Fernández, que la ha solicitado en varias oportunidades, y pues me parece importante que tenga su derecho a hablar. Bueno, muchas gracias, compañeros. Gracias por la exposición. Tenía dos opiniones frente a dos puntos, especialmente a la propuesta que ustedes pasaron con respecto a los compañeros provisionales que están en riesgo de salir de la entidad porque pues no cumplen las premisas constitucionales como ser prepensionado, discapacitado o ser cabeza de familia. Adicional a esas propuestas que ustedes nos expusieron en la tarde de hoy, sí quisiera comentarles que también opino que si esa propuesta no tiene cabida por el tema de voluntad política, como ustedes saben que se maneja esto, propongo que también se genere como una necesidad de estos compañeros en su conocimiento, si se puede en otras áreas y también como el derecho al trabajo, ¿sí? Que no se les deje sin ese trabajo que tienen en este momento. Y adicional, pues si ustedes a bien tienen hacer esa propuesta o también determinar quién es el más idóneo para hacerla frente a la dirección, ¿cierto? Acá también estoy hablando de los directivos, de los jefes que pueden también hacer esa propuesta a la doctora Franco, que es la que en este momento está mediando todo este tema de personal. Y la otra observación que quiero hacer es con respecto a la evaluación que vamos a tener a partir del próximo año. Cuando salió ese decreto, pues yo lo leí, lógicamente, pues no tan detalladamente, pero sí lo leí y me preocupó muchísimo, porque adicional a la forma en que nos van a calificar, como lo decía Sandra, la excelencia se va a lograr como con programas extras y adicional esos programas extras o esos proyectos extras que le vamos a dar a la dirección, adicional a nuestra capacidad de evaluación, también va a tener un reconocimiento económico. Entonces, eso me preocupa a mí, porque yo digo, si hay programas que nosotros tenemos y los hemos cumplido y sin embargo, muchos de los funcionarios o de las áreas levantan la mano porque no tienen la capacidad laboral para proveerlos o para hacerlos y llevarlos a cabo. Y sin embargo, la DIAN los ha cumplido. ¿Hasta qué punto debe partir desde cada área esos programas adicionales? Yo considero que eso debe partir desde la dirección en inteligencia corporativa, que son los que deberían ser como los planeadores de esas propuestas y esos programas. Ahora, si a bien se tiene dar un reconocimiento económico, porque esos programas tienen una relevancia, tienen una capacidad de labor mayor, pues eso se podría actuar, pero no sé hasta qué punto nosotros mismos como funcionarios tengamos que proveernos de esos programas para poder lograr la excelencia. A eso me refiero, no porque no los haya. Sé compañeros que tienen muy buenas ideas laborales, muy buenos programas, pero hasta qué punto tenemos que medir nuestra excelencia como funcionario, como servidor público DIAN, frente a lo adicional y no a lo que nos corresponde y lo que hacemos con calidad y buen servicio en nuestros puestos de trabajo. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, yo creo que ha habido claridad en lo que planteó la compañera Dora Costanza, lo que planteó Sandra. Me parece que sobre el tema de la evaluación, las dificultades tan grandes que vamos a tener con ese tema, y es una evaluación para excluir a la gente. En realidad eso no es para evaluar a la gente, es para excluirla. Ahí es donde está el quid del asunto. Sobre el tema de la provisionalidad, yo quiero, digamos, dejar claro unas cosas. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de la ampliación de la planta basados en los acuerdos de 2018, pero tengamos en cuenta una cosa que es importante, y es el carácter de la relación legal y reglamentaria de provisionalidad, porque el nombramiento en provisionalidad tiene un carácter eminentemente temporal. Eso no lo podemos olvidar nunca. Termina con la provisión definitiva del empleo del elegible que se posesiona en la vacante luego de haber superado las etapas del concurso de méritos respectivos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea que realmente la prioridad, digamos, en la provisión definitiva del empleo, pues la tiene quien supera el concurso en la carrera. Por eso, como lo ha dicho, digamos, la Corte, los servidores en provisional gozan de una estabilidad relativa en la medida en que solo pueden ser desvinculados para proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque al existir esa estabilidad relativa, entonces esa cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron el concurso público de méritos. Entonces tengamos claro eso. Por eso nosotros hemos planteado las dos estrategias. Primera, ¿sí? El tema de las acciones afirmativas para los casos especiales. Y segunda, la ampliación de la planta. Y la ampliación de la planta en la medida en que tenemos unos acuerdos firmados desde 2018, que realmente son acuerdos que se remontan al año 2014. Lo que pasa es que aquí han diferido ese tema las diferentes administraciones. Pero cuando Colombia tomó la decisión de entrar en la OCDE, una de las exigencias que le hicieron al gobierno colombiano fue ampliar la planta de la DIAN y que todo lo que el salario, o sea, que se acabaran todos los incentivos y que todo fuera salario. Esas fueron las exigencias. Eso no fue cualquier cosa, ¿sí? Lo que pasa es que este es un gobierno, o son gobiernos que incumplen y que se saltan eso, ¿sí? Son gobiernos acostumbrados a firmar lo que sea, pero no dispuestos a cumplir lo que sea, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es que realmente aquí quedó muy claro el tema de la conversión del incentivo en ese momento en salario. El gobierno se comprometió a llevar eso al Congreso, se comprometió a conseguir los recursos y ahí está firmado. Y por eso es que hoy decimos lo mínimo es que nos cumplan el acuerdo de 2019, que también es posterior a lo, porque este acuerdo realmente de la conversión del incentivo en salario está en ese contexto de los acuerdos del año 2013, 14, 15 y 16, porque era preparar a la entidad para su ingreso a la OCDE. Y esa preparar tiene que ver con eso y con los sistemas, porque es el otro punto que tenemos ahí, ¿sí? O sea, es todo un contexto lo que se está planteando alrededor de esta entidad, ¿sí? Pero entonces aquí lo que sucedió fue que se crearon un poconón de cargos directivos, que no ampliaron mucho. Aquí todos se beneficiaron menos los trabajadores. Se beneficiaron los de siempre, con toda la cantidad de cargos directivos que les crearon y allá los colocaron y todo eso, ¿sí? Pero los trabajadores no nos hemos beneficiado. Claro, llenaron las vacantes. Nosotros creemos que eso es muy importante, llenar las vacantes. Y que entiendan los compañeros que ingresaron en este proceso que esto es producto de la lucha sindical. Porque es que nosotros hemos sido los que hemos presionado precisamente que se llenen esas vacantes y que se amplíe la planta de personal. Entonces, esos son aspectos que no podemos olvidar, compañeras y compañeros. Nosotros, por eso estamos hoy en estas conversaciones con la entidad, y por eso es que le hemos planteado los temas y la DIAN nos ha dicho que tiene ánimo de resolver, lo de la ampliación de la planta. No nos ha dicho que no.
No nos ha dicho que no frente al tema de la prima en factor salarial. No nos ha dicho que no respecto al manual de funciones. No nos ha dicho que no respecto a cómo, digamos, cómo se va a adecuar el tema de la calificación de desempeño, porque eso es mucho más difícil porque quedó en la normatividad. Es mucho más difícil. Entonces ahora el problema es cómo se adecúa en la reglamentación. Pero en la normatividad quedó, mejor dicho, ahí, o sea, ahí estamos fregados un poco con esa situación, porque ya cambiar la normatividad general es mucho más difícil. Ustedes saben que nosotros denunciamos desde un comienzo todas las barbaridades del 071. Y ahí están vigentes muchas, otras se cayeron con la demanda de constitucionalidad, pero siguen otras vigentes. Entonces, por eso sí, nosotros podemos decir que aquí lo que hubo fue una horrible noche para los trabajadores en todo este proceso de la administración Romero Barriga y en toda esta primera parte de este gobierno. Y que ahora, pues por lo menos tenemos una expectativa de diálogo que se está practicando y estamos en la tarea de la negociación colectiva como el camino a seguir, que es el último punto que quiero plantear acá, siendo en realidad el punto más importante, porque toda conversación, como lo decía en un comienzo, toda conversación que realicemos nosotros con la DIAN, las organizaciones sindicales dentro del contexto del diálogo social, hacen parte del contexto de la negociación colectiva. Entonces, nosotros creemos que el pliego ya está unificado en la medida en que se citaron a varias reuniones, a los compañeros los citamos a una reunión, les planteamos el tema, no quisieron asistir, estamos hablando del mes de julio, más o menos, julio-agosto, no recuerdo bien, no, julio. Después entonces ellos nos volvieron a citar y nosotros fuimos, ¿sí? Y pues ellos tenían de todas maneras la orientación de parte de la DIAN de sabotear el tema y pues se unieron a ese saboteo, desafortunadamente. Nosotros creemos que ellos de pronto ya han reflexionado y que, porque son de todas maneras nuestros compañeros. Y entonces no podemos permitir que esa estrategia, digamos, dirigida desde la directiva y con este asesor que se ganaba los 450 millones en 2 años, esa estrategia de romper a las organizaciones sindicales salga, pues que lo lograron en su periodo, se mantenga. Creemos que es un momento de unificación, de solidaridad, en la cual todos a una como Fuente Ovejuna, pues tenemos que defender el inicio del proceso de negociación colectiva. Porque es que aquí lo que estamos defendiendo es al conjunto de los trabajadores de la DIAN. Aquí lo que estamos defendiendo es a esta entidad también. O sea, en este contexto estamos defendiendo es a la entidad DIAN. Y al defender a la entidad DIAN, pues si tenemos las garantías suficientes, si logramos la mesa de negociación, si logramos que estos puntos que nosotros hemos presentado, ¿sí? se logre un acuerdo sobre ellos y podamos avanzar, creemos que ahí es donde estamos realmente construyendo organización, construyendo realmente democracia y saliendo de esta oscura noche en la cual nos metieron estos directivos nefastos que pasaron por esta entidad. Uno en esta entidad tiene que tener algún sentido de pertenencia, algún sentido de compromiso, pero no puede ser que la entidad simplemente sea vista como sucedió, ¿sí? Como un mecanismo privatizador, como un mecanismo para que las empresas de las cuales venían tuvieran mejores ingresos y fueran las de mayores ingresos en Colombia. Eso no puede ser. Realmente eso no puede ser. Entonces nosotros sí creemos que esta reivindicación del diálogo social y la negociación colectiva hoy se convierte en una tarea central absolutamente para todos nosotros, para todos los trabajadores, y aspiramos que en la reunión de mañana podamos tener la noticia, porque la DIAN nos ha manifestado que está pendiente de un concepto de la jurídica, y esperamos que el concepto de la jurídica pues resuelva el problema.
porque no pueden decirnos, como lo han tratado de hacer y como lo hizo ese señor Marco con esta señora, pretendieron decir, o fue lo que dijeron realmente, que una tutela que protegía o que protegió el derecho a la negociación colectiva, ¿sí?, sea un obstáculo para iniciar la negociación colectiva. Cuando todos sabemos que la tutela, precisamente, si uno gana una tutela es porque le están violando derechos fundamentales. Eso lo sabemos todos y todas. ¿Sí? Aquí nos estaban violando nuestro derecho a la negociación colectiva, nuestro derecho al trabajo. Y por eso fue que Utradian ganó la tutela. Por eso fue que Sintradian también ganó la tutela. O sea, tenemos unos fallos que están diciendo, primero, aquí hay unos criterios de representatividad. Y eso hay que reconocerlo. Aquí hay organizaciones más grandes y hay organizaciones más pequeñas. Por eso yo les decía a un comienzo, tenemos 9 organizaciones con menos de 100 afiliados. ¿Sí? Y 6 organizaciones con más de 100 afiliados y una organización con más de 1000 afiliados. Entonces, aquí esas situaciones hay que tenerlas en cuenta, porque si bien es cierto, todos somos iguales ante la ley, de todas maneras, en las relaciones de poder hay unas relaciones de fuerzas. Y la negociación colectiva también expresa una forma de relaciones de poder. Y hay unas relaciones de fuerzas. Por eso es que construimos alianzas. Y por eso es que hemos construido una alianza que abarca el 70% de las organizaciones sindicales. Y aspiramos que esa alianza abarque al 100% de las organizaciones sindicales. Porque finalmente tenemos elementos comunes que nos permiten salir a defender la ampliación de la planta y la prima en factor salarial. Y bueno, y lo que estamos hablando sobre el tema del manual de funciones, sobre el tema de la evaluación de desempeño, como elementos mínimos, compañeras y compañeros, mínimos, que necesitamos que se resuelvan ante el problema que nos creó la anterior administración y que hoy buscamos resolver. Yo con esto termino y doy la palabra para que los compañeros que quieran cerrar hagan su intervención en el contexto de, pues nos quedan 10 minutos, entonces hagan sus intervenciones un poco cerrando la reunión. Yo los invito y las invito a eso, ¿sí? Sí, Tulio, me gustaría decir que estas acciones afirmativas solo aplican para los funcionarios de los provisionales. Para los funcionarios que están encargados no aplican estas acciones afirmativas. Solo para ellos, ¿no? Para que lo tengamos en claro, que pues nosotros, si perdemos el encargo, volvemos a nuestro cargo de base. Los provisionales sí salen de la entidad, entonces por eso es que las acciones afirmativas llaman hacia este grupo de compañeros para que tienen esta especial protección. Y por eso nosotros también, pues vuelvo a recordarles de lo que vimos en un comienzo, los invitábamos a que nos acompañaran desde el comienzo para pelear el cumplimiento de los acuerdos sobre la ampliación de planta. Ahí está la ampliación de planta. Ahí se podría, digamos, solucionar el tema de que no salieran los compañeros que están en provisionalidad ni tampoco perdieran los encargos los que estamos encargados. Desafortunadamente, pues, por la arbitrariedad de la administración, pues, de la doctora Barriga, pues, estamos en las que estamos, pero pues los invitamos a que nos acompañen porque, pues, de los logros que están ahí, aplican tanto para los que están afiliados como para los que no están afiliados, para todos los funcionarios de la DIAN. Entonces, que sea una lucha para tratar de que se amplíe la planta, para mejorar nuestras condiciones laborales, para mantener nuestras condiciones salariales, para que los compañeros que están en provisionalidad no salgan de la entidad, que continúen, que no se vaya esa experiencia para otro lado, y invitarlos a que nos acompañen en esta negociación. Adicionalmente, pues vemos lo peligroso que está el tema de la evaluación del desempeño. Es otra forma en que se puede utilizar para sacarnos de la entidad, porque ahí claramente está establecido que el 70% busca sacar los funcionarios de la entidad de esa calificación como está diseñada. Entonces, pues es invitarlos a ustedes a que nos acompañen en esta lucha, a los que están afiliados, a los que no están afiliados, que vayamos,
que estemos todos juntos porque pues es una pelea para todos. Acá los acuerdos y lo que estamos luchando es para todos, compañeros. No es solamente para los miembros de la organización sindical, el encargo no es solamente para Oscar Vega o el que sale no es solamente el provisional, es toda la planta. Entonces, por eso sí les pedimos, luchemos porque se cumplan esos acuerdos del año 2018, luchemos porque se amplíe la planta, luchemos por mejorar ese decreto, el decreto ley 071 del 2020, luchemos por mejorar esa evaluación del desempeño que le hicieron en una forma dictatorial y arbitraria. Entonces, estemos juntos porque lo que se viene es fuerte, pero si estamos unidos, yo creo que esto lo sacamos adelante. Esa es la invitación. Muchas gracias. Pues a nuestros afiliados que revisen cómo están sus fichas, o sea, sus manuales, si efectivamente su disciplina académica está ahí en este momento, por lo que no, pues todavía no se ha llegado a lo de los NBCs. Miren que ustedes estén perfilados dentro de su cargo. Acuérdense que nosotros vamos pues por ascenso y demás. Entonces necesitamos ver cómo estamos nosotros. Tengamos claro también los derechos que todos tenemos, ¿cierto? O sea, de pronto acudir a una comisión de personal en un momento o a un comité de convivencia. Entonces, todos debemos tener claros cuáles derechos tenemos. Nosotros desde Utradian pues hacemos esas capacitaciones y unas adicionales a nuestros afiliados. Nos gusta que todos conozcamos qué podemos hacer, a dónde podemos acudir. Invitamos a los compañeros que no son afiliados también, pues que den la oportunidad de conocer a Utradian. Nosotros tenemos un trabajo totalmente personalizado y nos interesa el bienestar, pues iniciamos con los afiliados, de ahí obviamente todos los temas que nosotros tratamos es para todos los funcionarios de la DIAN. Entonces, pues agradeciéndoles la asistencia también y eso, que cada uno desde su puesto de trabajo revise cómo está en su manual de funciones, saber que cuando yo tengo, por ejemplo, una evaluación de desempeño y no es la definitiva, que es la única que puedo poner recurso, siempre hay una casillita de observación que deja de pronto decir por qué no estoy de acuerdo con esa evaluación de desempeño, porque la no firma no implica que yo no esté de acuerdo, sino es una simple observación. Entonces conocer todos esos derechos. Por eso es tan importante cuando la DIAN saca para, para que conozcamos, hay que hacer la lectura todos a conciencia porque dentro de eso son temas que a nosotros pues nos van a repercutir más adelante. Bueno, yo Bueno, sí, compañeras y compañeros. Ah, bueno, siga, Lucho. sí, nomás una cosita, que digamos la organización Utradian está en todo momento dispuesta a atender sus aportes, sugerencias, inquietudes, que todo esto entre todos unidos nos va a llevar a hacer más fuerte la organización y a exigir de una manera más fuerte y con mayores argumentos todos nuestros derechos como funcionarios de la DIAN. Pues a todos los compañeros, muchas gracias por escucharnos y esperando que toda esta conversación haya sido, pues, primero del agrado y segundo que nos sirva. Y pues Utradian está para servirle a todos ustedes, o estamos para servirle a todos ustedes. Y pues cualquier pregunta, inquietud o que tengan, pues aquí estamos para escucharles a todos, compañeros. Muchísimas gracias y que pasen una gran tarde. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todas y todos, compañeras y compañeros, y seguimos en pie de lucha. Utradian presente, presente, presente. Esperamos el apoyo de absolutamente todos ustedes y la afiliación de todas las personas que están en esta reunión y que no hacen parte de Utradian. Los y las invitamos a que se unan a nuestra organización. Buena tarde, son las 4:57, como siempre, cumpliendo a tiempo, arrancando, a tiempo, terminando la reunión, y les agradecemos mucho, de verdad. Creo que pues hemos tratado de llevar el mejor mensaje para todas y todos, y en esa medida pues es un mensaje de unidad, de solidaridad, de libertad, un mensaje de lucha, un mensaje de organización y un mensaje de reconocimiento de derechos. Buena tarde para todas y todos.
Gracias, feliz tarde. Buenas